Bienvenida, señora candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, a esta rueda de preguntas en el evento Propuestas Electorales contra la Corrupción, organizado por Proética. Esta es una ronda que va a durar 10 minutos y yo le voy a hacer una serie de preguntas sobre los planteamientos que usted tiene en materia de lucha contra la corrupción y algunas preguntas que hemos desarrollado en un banco de preguntas que usted ha elegido previamente. La primera pregunta es, ¿qué temas priorizaría en la preparación del nuevo Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el 2021 al 2026? ¿Y qué papel debe tener la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción? Nos parece que el rol que ha venido jugando la Comisión Nacional Anticorrupción ha sido clave en estos últimos tiempos. Creo que es fundamental además hacer un balance serio de cuán eficaces, ¿no?, han sido las normas y los procedimientos que se han desplegado en los últimos años, actualizarlos permanentemente, ¿no?, sobre la base de la data, y no solamente, como decía en mi primera intervención, de la percepción de las personas, sino a través de data concreta. Creo que es fundamental una preparación de los funcionarios públicos, ¿no?, de ser posible desde su formación, pero más aún cuando se encuentran ya trabajando en el Estado, para que puedan discernir adecuadamente, ¿no?, la dimensión pública de la dimensión privada. Y digo esto a raíz, por ejemplo, del último escándalo del Vacunagate, donde claramente hemos podido identificar que esta línea a veces gris para algunos, ¿no?, difusa entre lo público y lo privado, hace que algunos funcionarios públicos utilicen abiertamente su cargo, su función pública, para su beneficio personal, al parecer a veces sin tener plena conciencia de lo que están haciendo. O lo vimos también cuando las denuncias de corrupción del señor Kuczynski, ¿no?, que parecía no entender su cargo público para beneficiar a sus propias empresas. Esto va de la mano entonces también con normar, ¿no?, en torno al tema de la puerta giratoria y establecer claramente límites para que no tengamos funcionarios que salen al ámbito privado y luego vuelven al Estado para favorecer a las empresas con las cuales trabajaron. Creo que es importante en ese sentido fortalecer, y con esto termino, ¿no?, el servicio público, ¿no?, la función pública, para que tengamos funcionarios que se queden la mayor parte del tiempo posible trabajando en el Estado al servicio de los ciudadanos y evitar así esta alta rotación hacia el sector privado. Yo me permito hacerle una repregunta sobre esto que usted acaba de decir, precisamente este tema de las famosas murallas chinas, que fue precisamente lo que utilizó el expresidente Kuczynski y que parece ser una normalización de estos actos que finalmente resultan ser corrupción. ¿Cómo vencer esa situación y cómo hacer que el funcionario público pueda discernir en esta muy delgada línea que usted ha mencionado? Insisto, por una parte hay que hacer una normativa específica, ¿no?, para ponerle un límite a la puerta giratoria. Por otro lado, creo que tiene que ver con una política de sensibilización y capacitación que tiene que hacerse de manera permanente hacia todos los funcionarios del Estado, ¿no? Como parte de su capacitación permanente. Y finalmente, aunque en una perspectiva de más largo plazo, esto es algo que también se tiene que trabajar en la educación escolar y universitaria, que tiene que estar incluido también dentro de las respectivas currículas para tomar conciencia, ¿no?, de cuánto tenemos que cuidar el bien común, el bien público. Me gustaría hacerle una pregunta que está relacionada con el tema medioambiental, pero estrechamente ligada al tema de la corrupción. Y es que hay acciones, o qué acciones usted propone para luchar contra crímenes ambientales, como por ejemplo la tala ilegal, la minería ilegal o incluso la pesca ilegal, que tienen su génesis en actos de corrupción muchas veces. Sí, una primera clave es garantizar un ordenamiento territorial absolutamente participativo y transparente, para que todos, desde el Estado y la sociedad civil, tengamos claridad de cuáles son las zonas donde se puede explotar, ¿no?, legalmente, de manera cuidadosa con la naturaleza, estos recursos que usted ha mencionado. No. En segundo lugar, otra clave es recurrir también a la sociedad civil organizada. En muchos de esos casos, organizaciones indígenas o campesinas o organizaciones de vigilancia ambiental y comunitaria han sido claves para alertar, ¿no?, de casos de tala ilegal, contaminación o depredación. Denuncias que el Estado no ha atendido oportunamente. Por eso es fundamental, en la perspectiva de fortalecer la participación ciudadana, reglamentar, formalizar, digamos, estas experiencias de vigilancia territorial y
y ambiental, ¿no? Y finalmente hacer un trabajo muy estrecho, ¿no? Con los gobiernos regionales y locales, que son los que tienen hoy por hoy a su cargo, ¿no? La fiscalización de estas actividades en muchos ámbitos y donde no hay suficientes capacidades desarrolladas, ¿no? Que nosotros tenemos que apoyar y acompañar. Le hago la siguiente pregunta. ¿Está a favor o en contra de retomar la discusión sobre la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción que coordine investigaciones de estos casos y sus vinculaciones con el lavado de activos? Creo que es una discusión que compete además a los funcionarios correspondientes, al propio Ministerio Público, ¿no? En la perspectiva de si fortalecer la especialización, ¿no? de quienes tienen a su cargo este tipo de investigaciones, ¿no? Hablamos hace un momento también del tema ambiental. Digamos, cada uno de estos ámbitos requiere de una especialización y de la dotación de herramientas específicas que creemos hay que fortalecer. Me permito hacerle la siguiente pregunta. ¿De qué forma rediseñaría usted la comisión de ética que debe regular la conducta de los parlamentarios, pero que en la práctica lamentablemente ha demostrado pues un alto nivel de politización? Yo sencillamente la eliminaría. Ha demostrado ser absolutamente ineficaz. Todos estos años, efectivamente, para lo único que ha servido es para que un grupo político persiga a sus adversarios políticos, ¿no? Y los casos más graves donde claramente ha habido faltas éticas, incluso que lindan con el delito, han sido pasados por alto, ¿no? Digamos, la sabiduría popular muy claramente ha recogido esta situación. No come otorongo, ¿no? No es desde el Congreso de la República que se va a asegurar digamos, la evaluación o la corrección ética de los congresistas de turno, ¿no? Eventualmente podría ser una instancia externa, pero en todo caso la Comisión de Ética, tal como funcionó en los últimos años, no ha servido para absolutamente nada. ¿Usted estaría de acuerdo con proponer y aprobar una norma que garantice más autonomía a la autoridad de transparencia y que fortalezca sus competencias? Sí, totalmente. Inclusive creo que además del el aspecto normativo, ¿no? y de monitoreo que debe hacer respecto a cuán transparentes son las instituciones públicas, creo que se le debería dotar incluso de algunas capacidades de intervención o sanción, ¿no? Porque no basta solamente con el monitoreo si es que instituciones públicas no cumplen efectivamente con informar a la ciudadanía transparentemente de aquello que se lo solicita. Creo que es fundamental fortalecer esta instancia, claro que sí. Me gustaría hacerle una pregunta extra, si me permite, relacionada al tema ambiental, que me ha parecido sumamente importante que toquemos, porque ahí hay muchísima corrupción en materia de la depredación de nuestros recursos naturales. Y precisamente uno de los puntos en donde se depreda de manera casi impune los recursos naturales es en la industria maderera, ¿no? Teniendo en cuenta el avance de la deforestación que está ocurriendo en la Amazonía de nuestro país, ¿qué medidas tomaría para poder garantizar que la acreditación del origen legal de esta madera se cumpla con todos los procesos del Estado? Nuevamente, este problema tiene un génesis y tiene un halo de corrupción muy grande en nuestro país, lamentablemente. Sí, pasa en primer lugar por revisar, ¿no? las concesiones que el Estado otorga. En el ámbito de la tala, como en otros sectores también, ¿no? Porque a veces es el propio Estado el que propicia, ¿no? Con falta de claridad y planificación territorial, que se exploten estos recursos donde no corresponde, ¿no? Donde se amenaza gravemente el medio ambiente y los ecosistemas. En segundo lugar, fortalecer las capacidades de los funcionarios de los gobiernos regionales respectivos que tienen a su cargo este trabajo de fiscalización. Y en tercer lugar, creo que es fundamental, insisto, un trabajo de la mano con la sociedad civil, ¿no? Con instancias además que en muchos lugares ya se han desarrollado, en particular de parte de las organizaciones indígenas, aunque no únicamente. Hay importantes experiencias en Ucayali, por ejemplo, de monitoreo territorial y ambiental, especializados además en la lucha contra la tala, y creo que deben ser aliados del Estado de manera mucho más institucionalizada. ¿Propulsaría una ley para proteger a los líderes de las comunidades indígenas, que en las últimas semanas hemos visto incluso asesinatos de ellos, justamente por proteger nuestros recursos naturales?
Totalmente, por eso nosotros como Juntos por el Perú estamos a favor, ¿no?, de la ratificación y la implementación del Acuerdo de Escazú, que entre otras cosas plantea precisamente, ¿no?, la transparencia, la participación ciudadana en las decisiones sobre los temas ambientales, precisamente para evitar este tipo de problemas como la tala ilegal, y que plantea también que los estados tomen medidas para proteger a los líderes ambientales que efectivamente están siendo muy duramente golpeados y asesinados, ¿no? Por este tipo de actividades ilícitas. Muchas gracias, señora candidata Verónica Mendoza. Se está cumpliendo prácticamente el tiempo establecido. Le agradezco por su concreción y por su claridad en sus respuestas y por haber participado en este evento de propuestas electorales contra la corrupción organizado por Proética. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.